enseñan claramente la función complementaria de la palabra de Dios y el hombre de Dios. La palabra de Dios no se ve en estos pasajes separada de la predicación en la iglesia por parte del hombre de Dios. Las escrituras no nos permiten descuidar la unión que vemos en estos pasajes. Hay algunas implicaciones prácticas en medio de esto, las cuales necesitamos ver y estar alertas. Debemos mantener actitudes enseñables y humildes hacia nuestros instructores en la fe. Debemos recibir su instrucción y escudriñar las escrituras. Todo mensaje que aquí se predique, cuán bueno sería que lleguemos a la casa y podamos analizar esas notas que tomamos leyendo los pasajes, ¿verdad? Para que una vez más la fe que el Señor ha dispuesto a través de su Espíritu Santo sea afirmada en nuestros corazones. No debemos permitir que nada disminuya nuestro beneficio del ministerio público de la palabra. Debería más bien ser una prioridad para cada cristiano poder ponerse a sí mismo y a su familia bajo un ministerio fiel de la palabra. La centralidad de las escrituras en la guía cristiana. Las escrituras sabemos que proporcionan la clave o el secreto para descubrir cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Las escrituras son capaces de hacer esto porque son una guía suficiente y clara de la totalidad de la voluntad de Dios para nosotros. La sabiduría clara y completamente contenida en las Sagradas Escrituras nos permite ordenar nuestras vidas de una manera sabia y agradable a Dios, a la luz de las Escrituras y de su sabiduría. Incluso nos puede iluminar para tomar decisiones complicadas o difíciles con respecto a la universidad, al matrimonio, a qué debemos hacer en un X o Y circunstancia. Las Escrituras realmente proveen sabiduría. Es en las Escrituras, por lo tanto, que debemos señalar a aquellos que necesitan la guía divina y prometida en ellas mismas. Tenemos un salmo completo que nos da un ejemplo de eso, que es el Salmo 25. No lo voy a leer, pero la perfección de las Escrituras también debe borrar todo cinismo o escepticismo con respecto al significado o interpretación correcta de las Escrituras. Muchos cristianos profesos a veces dirán que grandes hombres de Dios han diferido, entonces no pueden tener seguridad. ¿Cómo puedo estar entonces seguro del significado de las Escrituras en X o Y punto? ¿Con qué frecuencia vemos este tipo de objeciones? O frases como, no, es que esa es su interpretación. Tales objeciones presuponen o implican que las Escrituras son insuficientes o que son oscuras de manera general. Y son más bien una negación de la perfección de las Escrituras. Son una afirmación de que cuando Dios habló, no habló claro, que murmuró o tartamudeó o tropezó. Y tales ideas vienen del mismo infierno. Están arraigadas en la rebelión contra Dios y contra su palabra. Se contradicen con la suficiencia y claridad que la Biblia misma se atribuye de sí. La perfección de las Escrituras significa que la fuente del error en materia de fe y vida es el pecado. Esto no quiere decir que todo error sea únicamente o igualmente causado por el pecado. Es decir, que los hombres no caídos, esto es decir, que los hombres caídos son, en general, los culpables de pecados de ignorancia con respecto a lo que creen o practican. Cuando alguien usa esa frase como con respecto a esta es su interpretación, debemos dar una respuesta que estos son hombres pecadores y tienen en general a veces puntos ciegos causados por el pecado remanente. La suficiencia y la claridad de las Escrituras deben ser presupuestas en general a la manera que confrontamos cada tema de fe y de vida. Es nuestro deber y nuestro privilegio esperar que cualquier tema de fe y de vida se revele suficientemente y claramente en las Escrituras.
Cualquier enfoque del estudio práctico de la Biblia que no se arraigue en esa perspectiva es impropio y debe tender a ser ineficaz, porque contrista al Espíritu Santo que exhaló las Escrituras. Por ejemplo, cuestiones como el sábado cristiano o el día de reposo, el bautismo de los creyentes, otras como estas, en las cuales vemos discrepancias. Debemos ser firmes en observar, oír a las Escrituras y convencernos a través de lo que encontramos en ellas, que son la palabra de Dios. Y son cuestiones que encontramos en ellas del deber. Las Escrituras definitivamente son suficientes y por ende son suficientemente claras para resolverlas. Iremos rápidamente al párrafo 8 de la confesión. 8, 9 y 10 son párrafos que señalan varias cosas acerca de las Escrituras y probablemente no profundizaremos tanto en ellas porque son un poco claros también. Leeremos el párrafo 8. Dice: el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos, de tal forma que toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos puedan adorarle de manera aceptable, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Este párrafo, siendo un poco largo, podemos resumirlo en 4 puntos que encontramos en esta presentación. El Antiguo Testamento fue dado por Dios en el idioma hebreo. Fue el idioma del pueblo de Dios para el tiempo antes de Jesús. Fue dado en ese idioma. No todos aquí conocemos idioma hebreo. Yo no conozco, por lo menos. El Nuevo Testamento fue dado por Dios en el idioma griego, con un propósito en particular: el de dar a conocer su evangelio y dispersarlo a través de las naciones, ya que era el idioma más conocido de forma general en ese tiempo. Punto número 3. Estos escritos han sido conservados por Dios o preservados a lo largo de la historia de la iglesia de Dios, ¿verdad? A lo largo de la historia, ¿verdad? Jesús hizo afirmaciones con respecto al Antiguo Testamento que nos declaran la veracidad o la conservación del Antiguo Testamento y no podemos negarlas. Y para el Nuevo Testamento, desde la venida del Señor Jesucristo hasta este tiempo, sabemos que se han preservado, porque tenemos no solamente miles de manuscritos, literalmente. Y viendo la dificultad con las cuales esos manuscritos fueron traspasados de generación en generación, no controlados por una autoridad, ¿verdad?, que decía que tienen que ser escritos de esta manera, sino que en su mayoría en la era temprana fueron tomados por hombres, copiados a mano, ¿verdad? Y a pesar de esas copias a mano, lo que más encontramos de diferencia entre esos manuscritos son lo que hoy llamaríamos faltas ortográficas. Entonces podemos tener una confianza que el Señor preservó su palabra a través de la historia. Existe también, el punto número 4, una necesidad de traducirlos. Y vamos a entender que traducción no significa inspiración. Hay mejores o peores traducciones. Y esos son en resumen, lo que vemos en el párrafo número 8. Vamos ahora al párrafo número 9. Dice: la regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda
respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico que no es múltiple sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Para este párrafo tenemos un par de puntos. Ya que vimos la infalibilidad, la suficiencia y la claridad de las Escrituras, entendemos que debemos usar las mismas Escrituras para aclarar dudas con respecto a otros pasajes. Hay pasajes, ciertamente, como vimos, Pablo le afirma, ¿verdad? Pedro afirma, ¿verdad? Que hay escrituras que son oscuras o que son difíciles de entender. Debemos ir a las demás escrituras y comprender las cosas que se afirman en aquellos pasajes que son más claros. Y por ende, conociendo aquellos pasajes que son más claros, podemos encontrar qué significan aquellos pasajes que son un poco más difíciles. Las escrituras mismas son el medio que debemos usar para interpretar, ¿verdad? Las escrituras interpretan a las escrituras. Punto número 2 es que las sagradas escrituras son esa regla infalible de interpretación, ¿verdad? Podemos tener interpretaciones de hombres, yo puedo decirles algo con respecto a las escrituras y puede que no sea lo más correcto o la forma mejor de decirla. Por eso vemos cómo la insistencia, ¿verdad?, de señalar a aquellos bereanos que eran más nobles que los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque se daban a la tarea de escudriñar las escrituras para ver si lo que les era predicado era verdad. Y ese debe ser nuestro mente, nuestro propósito, nuestra búsqueda, interpretar las escrituras a la luz de las escrituras. Vamos al último párrafo del capítulo 1 de la confesión. Donde nos dice: el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro, sino las sagradas escrituras, entregadas por el Espíritu. A dichas escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Este párrafo es muy importante de nosotros. Ya vimos las declaraciones de algunos que dicen tener nuevas relaciones o que se afianzan a la tradición. Este pasaje, este párrafo rechaza eso, ¿verdad? Y tenemos también otros dos puntos en medio de ese párrafo. Todo lo que la iglesia y los creyentes creen y practican debe ser medido de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y el punto número 2, aún nuestra misma confesión de fe, a la que a nuestra iglesia se aferra, debe y necesita ser examinada de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Leíamos el pasaje a principio de esta clase de Isaías con respecto a la fe y al testimonio. Si no es conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Es importante que como creyentes tengamos firmeza en que las escrituras han venido de parte de Dios y son aquello que debemos creer. En ellos está contenido no solo aquello que debemos creer, sino cómo debemos vivir. Así terminamos esta clase del capítulo 1 de la confesión. El Señor les bendiga.